En la Edad Media, el invierno no era un simple cambio de estación, era una prueba de resistencia. El frío no llegaba suavemente, sino como un muro helado que se instalaba durante meses, colándose por cada rendija y mordiendo la piel con una fuerza que podía enfermar o matar. Y sin electricidad, sin gas, sin sistemas modernos de calefacción, las personas debían ingeniárselas para no congelarse. Lo sorprendente es que, en medio de esa lucha, inventaron sistemas tan ingeniosos que, incluso hoy, podrían superar en eficiencia a muchas de nuestras tecnologías. Uno de los más sorprendentes fue el hipocausto, un sistema de calefacción por aire caliente que, aunque nació en tiempos del Imperio Romano, se mantuvo y perfeccionó durante la Edad Media, especialmente en monasterios y castillos. La idea era simple pero brillante: calentar el suelo y las paredes desde abajo para que el calor se distribuyera de forma uniforme por toda la habitación. En lugar de tener un fuego expuesto en el centro de la estancia, que solo calentaba el espacio cercano, el hipocausto creaba una atmósfera cálida y constante que llegaba a cada rincón. Su construcción requería una base elevada sobre una serie de pilares o columnas pequeñas, dejando un espacio hueco entre el suelo y la tierra. En un extremo se ubicaba un horno alimentado con leña o carbón vegetal, normalmente en una habitación adyacente o en el exterior, para evitar que el humo entrara en el lugar que se quería calentar. El calor generado en el horno viajaba a través de este espacio bajo el suelo, calentando las losas de piedra o ladrillo que servían como pavimento. El aire caliente subía lentamente, impregnando el ambiente con una temperatura estable y agradable. En los edificios más avanzados, las paredes también tenían conductos verticales por donde circulaba el calor antes de salir por una chimenea. Esto no solo mejoraba la calefacción, sino que ayudaba a mantener las paredes secas y libres de humedad, algo esencial en climas fríos y húmedos. En un castillo o monasterio, este sistema podía mantener las habitaciones habitables incluso durante las heladas más duras. Lo más asombroso del hipocausto no era solo su capacidad para calentar, sino su eficiencia energética. Una vez que las piedras y paredes absorbían el calor, lo liberaban lentamente, manteniendo la temperatura durante horas incluso después de apagar el fuego, en comparación con una chimenea abierta que pierde la mayor parte del calor por el tiro. El hipocausto aprovechaba casi toda la energía de la combustión. Implementar algo similar hoy no es imposible. Se puede replicar a pequeña escala en una casa rural o incluso en un invernadero, utilizando canales subterráneos y un horno bien aislado. La clave está en los materiales: ladrillo macizo, piedra y barro, que retienen el calor y lo liberan gradualmente. Un sistema así no depende de electricidad, es resistente y puede durar décadas con un mantenimiento mínimo. En la Edad Media, el hipocausto no estaba al alcance de todos. Era costoso de construir y requería conocimientos técnicos. Por eso, se reservaba para lugares donde la calefacción no era un lujo, sino una necesidad estratégica. En un monasterio mantenía calientes las salas de estudio, el refectorio y las celdas de los monjes. En un castillo protegía las cámaras privadas del señor y las zonas donde se recibían visitas importantes. La diferencia de temperatura entre una sala con hipocausto y una sin él podía ser de varios grados, lo suficiente para marcar la diferencia entre el confort y el sufrimiento. El horno que alimentaba el sistema se encendía temprano en la mañana. Un sirviente o un monje encargado de esta tarea mantenía el fuego vivo durante horas, alimentándolo con leña seleccionada para producir un calor constante. El humo y los gases se dirigían cuidadosamente hacia el exterior, lo que hacía que las habitaciones estuvieran libres de hollín y olores. Era un trabajo silencioso y discreto, pero esencial para la vida diaria en invierno. Hoy, muchos de los restos de estos sistemas se han encontrado en excavaciones arqueológicas. Los suelos elevados, las cámaras de calor y los conductos en las paredes cuentan la historia de una tecnología adelantada a su tiempo. En algunos castillos, incluso se han conservado partes del pavimento original, con marcas de las losas calentadas una y otra vez durante siglos. Ver estos restos es como mirar los planos de un sistema de calefacción moderno, pero con 1000 años de antigüedad. El hipocausto demuestra que la necesidad agudiza el ingenio. En un mundo donde el invierno podía ser implacable, encontrar maneras de aprovechar cada fragmento de calor era cuestión de supervivencia. Y aunque hoy tenemos radiadores y suelos radiantes eléctricos, la lógica del hipocausto sigue siendo válida: calentar desde abajo, aprovechar la inercia térmica de los materiales y distribuir el calor de forma uniforme.
Es una lección que, en tiempos de crisis energética, merece ser recordada. Pero este no fue el único sistema brillante de la Edad Media. Hubo otros, más sencillos pero igual de efectivos, que usaban el fuego y los materiales de formas sorprendentes para mantener el calor incluso en las noches más frías. Y el siguiente, aunque menos conocido, tenía la ventaja de poder instalarse prácticamente en cualquier hogar. El segundo sistema que marcó la diferencia en la Edad Media no requería complejas obras subterráneas ni la inversión que demandaba un hipocausto. Era más accesible, más rápido de implementar y aún así increíblemente eficiente para su época. Se trataba del banco calefactado, una ingeniosa combinación de asiento, cama y sistema de retención de calor que, bien utilizado, podía convertir una habitación gélida en un refugio cálido durante horas. La idea era sencilla. En lugar de limitarse a tener el fuego como punto central de calor, se construía una estructura de piedra o ladrillo macizo junto a la estufa o el hogar principal. Este banco estaba conectado de manera estratégica a la fuente de calor, de modo que las llamas o el aire caliente pasaran por debajo o a través de conductos internos antes de salir por la chimenea. El resultado era que toda la masa del banco se calentaba lentamente, acumulando energía térmica y liberándola poco a poco. En algunas regiones, este diseño evolucionó hasta convertirse en plataformas lo suficientemente grandes como para que una persona pudiera tumbarse. No era raro encontrar familias enteras durmiendo en bancos calefactados durante las noches más frías, especialmente en las zonas rurales del norte de Europa o en aldeas de montaña. El calor almacenado en la piedra se liberaba de forma constante, manteniendo una temperatura agradable incluso muchas horas después de que el fuego se extinguiera. Lo más interesante de este sistema era su multifuncionalidad. De día servía como banco para trabajar, comer o reunirse en familia. De noche, con unas mantas encima, se convertía en un lecho cálido. En las casas más humildes, donde el espacio era escaso y la leña debía aprovecharse al máximo, este diseño era una solución ideal. Cada carga de madera no solo calentaba la estancia, sino que impregnaba la piedra de energía térmica que se conservaba hasta la mañana siguiente. La construcción de un banco calefactado requería comprender bien el flujo del aire y del calor. Si se construía mal, el humo podía filtrarse o el calor no distribuirse correctamente. Por eso, muchos de estos bancos estaban integrados directamente en la estructura de la chimenea o el fogón, aprovechando el calor residual que, de otro modo, se perdería. Algunos maestros albañiles medievales llegaron a desarrollar verdaderos laberintos de conductos dentro de estas estructuras para maximizar el tiempo que el aire caliente permanecía circulando antes de escapar al exterior. Un ejemplo fascinante de este tipo de tecnología se encuentra en las antiguas casas campesinas de Escandinavia y Europa del Este. Allí, las llamadas estufas de masa no solo cumplían la función de calentar, sino que eran el centro de la vida doméstica. Las paredes de la estufa podían estar decoradas con azulejos esmaltados que no solo embellecían el espacio, sino que ayudaban a distribuir mejor el calor. Incluso había diseños que incluían hornos pequeños para hornear pan o secar hierbas medicinales aprovechando el calor residual. La durabilidad de estos bancos era impresionante. Bien construidos podían durar décadas sin apenas mantenimiento. El desgaste más común era la acumulación de hollín en los conductos, algo que se solucionaba con limpiezas periódicas. Pero más allá de eso, eran sistemas resistentes que no dependían de piezas móviles ni de combustible constante. Una sola sesión de encendido podía proporcionar horas de calor, lo que significaba un ahorro considerable de leña en comparación con un fuego abierto. En un contexto medieval, donde la recolección de leña era un trabajo duro y a menudo peligroso, esta eficiencia era vital. Cada rama, cada tronco debía aprovecharse al máximo. El banco calefactado cumplía con ese objetivo a la perfección, reteniendo el calor mucho más tiempo que una simple hoguera. Este tipo de sistema podría implementarse hoy con relativa facilidad en casas rurales o en proyectos de autosuficiencia energética, con materiales como ladrillo refractario, piedra volcánica o incluso hormigón de alta densidad. Se puede construir una base sólida que actúe como acumulador térmico. La clave está en conectar esa masa de forma eficiente a la fuente de calor, ya sea una estufa de leña, una chimenea moderna o incluso un horno de biomasa. Una vez que la estructura alcanza su temperatura óptima, el calor se libera lentamente, creando una sensación de confort sin necesidad de un aporte constante de energía.
Lo que más impresiona de este diseño medieval es su adaptabilidad. En una cabaña pequeña podía ocupar una esquina y servir como asiento y cama. En una sala grande podía ser un banco largo que recorriera toda la pared. En las cocinas, a menudo se integraba junto al fogón para aprovechar el calor de la cocción. Incluso había versiones móviles más rudimentarias, hechas con piedras planas que se calentaban junto al fuego y luego se colocaban en soportes de madera para usarlas como asientos temporales. En términos de sostenibilidad, el banco calefactado es una lección directa de la Edad Media para el presente. Nos recuerda que no siempre es necesario encender un aparato eléctrico o un sistema de calefacción central para mantener el calor. Basta con comprender cómo retener y distribuir la energía de manera eficiente. Un fuego breve, bien alimentado, podía calentar la piedra durante horas, evitando el gasto continuo de recursos. En los inviernos medievales, donde las noches eran largas y el frío implacable, sentarse o dormir sobre un banco calefactado no solo era un lujo, era una cuestión de supervivencia. Las familias se reunían alrededor de él, contaban historias, compartían comida y se protegían del frío exterior. Esa sensación de comunidad alrededor de una fuente de calor es algo que, incluso hoy, conserva un valor especial. Suscríbete si te gusta el video. Aquí te mostramos cómo las soluciones más inteligentes no siempre vienen de la tecnología más reciente, sino de la experiencia acumulada durante siglos. Y aunque el banco calefactado era eficaz y multifuncional, no era la única herramienta contra el frío en la Edad Media. Existía un tercer sistema, aún más versátil, que podía construirse con materiales simples y que ofrecía calor directo e inmediato, adaptándose tanto a interiores como a exteriores. Su ingenio residía en su movilidad y en cómo aprovechaba el fuego de manera controlada para maximizar el calor y minimizar el humo. El tercer sistema, aunque menos complejo que un hipocausto o un banco calefactado, tenía una ventaja que lo hacía único: su movilidad. En una época en la que el frío podía sorprender en cualquier lugar, desde un taller hasta un campamento militar, disponer de una fuente de calor transportable era invaluable. Este invento medieval aprovechaba principios básicos de combustión controlada para producir calor directo y podía adaptarse a distintas situaciones sin necesidad de construir grandes infraestructuras. En muchas regiones se lo conocía como brasero portátil. La estructura de un brasero medieval variaba según la región y los recursos disponibles, pero la idea central era siempre la misma: un recipiente resistente al fuego, generalmente de metal o cerámica, diseñado para contener brasas encendidas sin que el humo invadiera el ambiente. Los artesanos solían fabricarlos con hierro forjado, cobre o barro cocido, y en algunos casos se decoraban con motivos tallados o grabados, ya que además de funcionales, eran objetos de uso cotidiano visibles en las reuniones familiares. En el interior se colocaban brasas procedentes de un fuego ya encendido. A diferencia de una llama abierta, las brasas producían un calor constante y más fácil de manejar, reduciendo el riesgo de incendios accidentales. En las casas, el brasero se situaba en el centro de la estancia, a menudo bajo una mesa cubierta con un gran mantel que colgaba hasta el suelo. Este tipo de disposición, conocida en algunas culturas como mesa camilla en épocas posteriores, creaba un microclima perfecto. El calor quedaba atrapado bajo la tela y se concentraba alrededor de las piernas de quienes se sentaban. Bastaban unos minutos para sentir cómo la temperatura bajo la mesa se volvía agradable incluso en las noches más frías. Pero la versatilidad de este sistema iba mucho más allá. Los braseros podían transportarse fácilmente de una habitación a otra e incluso al exterior. En mercados medievales, los comerciantes los utilizaban para calentarse mientras trabajaban al aire libre. En talleres artesanales, servían para mantener las manos ágiles en invierno, evitando que el frío entumeciera los dedos de los carpinteros, herreros o escribanos. En campamentos militares, los soldados se reunían alrededor de ellos para compartir calor, comida y vino caliente, creando pequeños núcleos de refugio contra el clima. El diseño del brasero también evolucionó para mejorar su seguridad y eficiencia. Algunos modelos incluían rejillas internas para separar las brasas de la base, permitiendo que el aire circulara y mantuviera la combustión durante más tiempo. Otros incorporaban tapas perforadas para evitar que chispas sueltas escaparan. En ciertas regiones, se colocaba arena en el fondo para distribuir el calor de forma uniforme y prolongar la duración de las brasas. Esta atención al detalle hacía que un brasero bien cuidado pudiera funcionar durante horas sin necesidad de añadir combustible.
Su mantenimiento era sencillo. Una vez que las brasas se apagaban, bastaba con retirar las cenizas y limpiar el recipiente para el siguiente uso. En zonas rurales, donde la leña era el recurso principal, este sistema resultaba especialmente útil porque aprovechaba el calor residual de un fuego principal, sin necesidad de encender uno nuevo desde cero. El ahorro de combustible era significativo, algo fundamental en una época en la que cada rama cortada representaba tiempo y esfuerzo invertidos. En la vida doméstica medieval, el brasero adquirió también un valor social y cultural. No era solo una herramienta contra el frío, era un punto de encuentro. Las familias se sentaban a su alrededor para comer, conversar o trabajar en labores domésticas. Era común ver a las mujeres cociendo junto al brasero mientras los niños jugaban cerca, todos compartiendo el mismo calor. Esa imagen, repetida en miles de hogares, simbolizaba la unión en tiempos de escasez. Hoy en día, este sistema podría adaptarse con materiales modernos para mejorar la seguridad, como bases aislantes o recipientes ignífugos, pero su principio sigue siendo válido. Un brasero bien diseñado no necesita electricidad, apenas genera humo si se usa correctamente y proporciona un calor localizado muy eficiente. Incluso podría utilizarse como complemento en hogares con calefacción central, reduciendo el consumo energético general. Comparado con sistemas modernos, su simplicidad es una ventaja. No depende de circuitos, termostatos o combustibles procesados. Solo requiere un fuego inicial, brasas y un recipiente adecuado. Además, al ser portátil, permite llevar el calor allí donde más se necesita, algo que muchas soluciones actuales no ofrecen sin un alto coste. Con estos tres sistemas, el hipocausto, el banco calefactado y el brasero portátil, la Edad Media demuestra que la falta de tecnología industrial no significa falta de ingenio. Estos métodos no solo eran efectivos, sino que estaban adaptados a las necesidades reales de la época. Maximizar el uso del combustible, mantener el calor durante el mayor tiempo posible y, en muchos casos, crear espacios que fomentaran la convivencia. Imagina por un momento un invierno sin electricidad ni gas, con temperaturas bajo cero y un acceso limitado a combustible. En ese escenario, cualquiera de estos sistemas podría marcar la diferencia entre pasar frío o disfrutar de un hogar acogedor. El hipocausto calienta grandes espacios de forma uniforme. El banco calefactado combina confort, funcionalidad y ahorro. El brasero portátil lleva el calor allá donde estés. No son reliquias del pasado, son soluciones probadas que, con ligeras adaptaciones, podrían integrarse perfectamente en un mundo moderno que busca alternativas sostenibles. En un momento en que el coste de la energía sube y las preocupaciones por el medio ambiente crecen, volver la vista atrás no es retroceder, sino aprender. Estos inventos medievales funcionan porque parten de principios universales. Aprovechar al máximo los recursos, entender el comportamiento del calor y adaptarse al entorno. Son recordatorios de que la tecnología útil no siempre necesita ser compleja. Suscríbete si te gustó el video, porque aquí no solo contamos la historia, la traemos al presente para que puedas usarla. El frío, en cualquier época, ha sido un enemigo formidable. Pero en la Edad Media, donde los inviernos podían ser mortales y los recursos escasos, la capacidad de encontrar soluciones como estas era cuestión de supervivencia. Y lo más sorprendente es que, siglos después, siguen siendo tan útiles como el día en que se inventaron.